sabiendo de que pues todos los que estamos aquí estamos pues aceptando que nos pongan estos como eh, aprendiendo juntos. ¿Listo? Entonces, eh, ¿el título de tu estudio cuál es? La primera. Ujú. Impacto psicosocial que presentan los pacientes con ostomías intestinales en Cali. Ujú. Ok. ¿Qué impacto psicosocial ocasionan las ostomías en Cali? Em, ok, ahí por ejemplo dices que el propósito que quieres es conocer cuál es el impacto que generan las ostomías en los pacientes e identificar los factores que aportan a que estos pacientes se vean afectados con el fin de buscar estrategias para garantizarles a estas personas una mejor calidad de vida. Entonces, en últimas, mira que el propósito que tienes dice que quieres, además de conocer el impacto, quieres identificar los factores que pueden incidir en la calidad de vida. Entonces, si tú miras tu pregunta, es una pregunta que solo te va a responder la primera parte, es decir, el impacto. Pero no es una pregunta que te permita cumplir con el propósito, que es lo que en últimas, pues tú quieres. Entonces, ¿cómo podríamos plantear esta pregunta para que refleje esta intencionalidad que tú deseas? Tendríamos entonces que en la pregunta pensar en algo que involucre esos dos aspectos que quieres, vamos, establecer, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos el impacto psicosocial y por el otro los factores. Estos factores están en relación con la calidad de vida, ¿cierto? Factores que afectan la calidad de vida, ¿sería algo así? ¿O qué Sí, hace? señor. ¿Sería Sí. eso? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cuál es el impacto psicosocial y los factores relacionados con la calidad de vida? ¿Vale? Podría ser como una alternativa, una propuesta que surgiría. Obviamente, esto siempre va a estar, es susceptible de ser mejorado, ¿no? Eh, Aquí estamos tratando de poder. Profe, qué pena, una pregunta, ¿está grabando? um, sí, sí, estoy grabando, estoy Ah, ok, grabando. gracias. Entonces, digamos que a ti te interesa el impacto psicosocial y te interesa los factores que están relacionados con la calidad de vida en pacientes con ostomías, ¿cierto? Entonces, casi que podríamos plantearlo en términos de cuál es el impacto psicosocial y los factores relacionados con la calidad de vida de pacientes con ostomías en Santiago de Cali, ¿sí? Y entonces el objetivo general pues estaría relacionado, si tú lo que quieres es poder describir los factores, porque parece, si bien utilizas el verbo analizar, pareciera que el asunto está más en el orden de una metodología más cercana a una descripción, o sea, no alcanza a hacer un análisis de la propuesta, como incluso dices que es un estudio cualitativo. Entonces ahí en términos de estudios cualitativos, casi que palabras como impacto, relación, ese tipo de efecto, lleva a pensar más en una propuesta más cuantitativa, donde vamos a mirar cómo existen unos factores que están relacionados, pero esos factores que están relacionados se estiman, se calculan sobre la base de una relación entre variables y pues eso digamos que tiene un corte mucho más cuantitativo. Si tú lo que quisieras es un planteamiento más cualitativo, bien, entonces nosotros ya tendríamos que irnos plantear, a ver aquí, por plantear una aproximación de un número, digamos, de pacientes, ¿vale? Porque digamos que ostomías en Cali, digamos que es bastante extenso. Eh, Podríamos fijar, por ejemplo, un lugar, o sea, decir, por ejemplo, que lo vamos a hacer en una comuna particular, comuna 19, pacientes con ostomías de la comuna 19, o
de un hospital de tercer nivel, todavía no sé cuál es el hospital, pero me imagino que lo voy a hacer en un hospital de tercer nivel, o de una IPS particular en la que tengo, digamos, algún nexo, ¿vale? Entonces, en esta pregunta es importante como delimitar el lugar. Si realmente lo que tú quieres es ostomías en Cali, creo que la mejor aproximación para abordar, digamos, de forma representativa a Cali, mirar el impacto psicosocial y mirar los factores relacionados con la calidad de vida en estas personas, sería más un corte más cuantitativo. O sea, la sugerencia por lo que quieres hacer, pensaría más en un corte cuantitativo que cualitativo. Eh, porque estás hablando de una representatividad bastante alta, bastante grande. Entonces, a menos que tuvieras, tuvieras en el fondo una intencionalidad de poder hacer una representación de todos los sectores de Cali. Es decir, igualmente, así tomes el cualitativo, ¿vale? Implicaría que tienes una representatividad. O sea, el número de encuestas que vas a realizar, por ejemplo, son encuestas en las cuales hay unas escalas Likert o hay unas asuntos de acuerdo, desacuerdo o en una escala de 1 a 5, ¿cierto? Y eso digamos que es un poco más relacionado a la investigación cuantitativa, ¿vale? La investigación cualitativa, en últimas, estaría más del lado de entender o la experiencia de las personas que tienen ostomías, ¿vale? Pero no tanto el impacto psicosocial, porque eso se determina en una cuantía, o un impacto alto, medio, bajo, alguna relación va a tener, ¿vale? Entonces, si lo que tú quieres es lo que dice ahí en el propósito, lo que tienes ahí explicitado sería más de corte cuantitativo. Conocer cuál es el impacto que generan las ostomías e identificar los factores que aportan en la calidad de vida, ¿vale? Estaría más de un corte cuantitativo. Y en ese orden, entonces, la pregunta, pues tendrías que ajustarla para que refleje ese propósito. El objetivo, por lo tanto, el alcance es más descriptivo y por lo tanto, entonces, sería algo más de describir, describir el impacto psicológico. Profe, una pregunta. Si el propósito solo fuese la primera parte, ¿se aplica el estudio cualitativo o sigue siendo un estudio cuantitativo? Digamos que no es que uno se pueda poner de acuerdo en términos a veces como que hay palabras que se apropian los diseños metodológicos. Normalmente el impacto, ¿vale? Está más asociado a un corte explicativo, ¿sí? Que comprensivo. Entonces, si tu interés es más de corte comprensivo, entonces va a ser un confusor, va a generar un poco de ruido que utilice ese impacto, porque vas a determinar el efecto que tiene algo sobre algo. O sea, las ostomías, ¿cómo impactan? La variable casi que dependiente va a ser eh, las variables psicosociales. ¿Cuáles variables psicosociales vas a contemplar? Porque no puedes contemplar todas las variables psicosociales. Entonces, determinar, por ejemplo, a nivel psico, ¿qué te interesa? No, me interesa el estado mental. No, me interesa solo si tienen o no tienen depresión, si tienen o no tienen ansiedad, o cómo se afecta su salud mental. Entonces, en vez de hablar de psicosocial, pues hablaríamos entonces exclusivamente de salud mental. ¿Sí? Y si ya el asunto fuese cualitativo, entonces estaríamos más en el lugar de cuáles son o cómo son, ¿vale? Porque el asunto es algo como si fuéramos a entrar en un mundo desconocido. Entendemos que lo cuantitativo nos da una asociación, o sea, nos dice que las ostomías sí impactan o no impactan a nivel psicosocial y en qué grado impactan, ¿sí? Pero a nivel cualitativo, si tu interés es ese, entonces ya estaríamos más tratando de entender
de qué forma, cómo vive, cómo experimenta esta situación de esta afectación, ¿vale? Que nos da cuenta el estudio cuantitativo. Entonces, no es el hecho de que le quites y por eso se convierta en quali o quanti, ¿vale? Sino que es si tu interés, ¿vale? Está más relacionado con que tú puedas, a partir, si tú te imaginas y tú dices, bueno, es que yo lo que quiero es entender un poco, voy a entrevistar a pacientes con ostomías, quiero ver sus narrativas, transcribir esas entrevistas, no van a haber respuestas de sí o no, no van a haber escalas de Likert, de muy de acuerdo y en desacuerdo, sino que voy a tratar de entender qué es lo que están diciendo, quiénes son esas personas dentro de sus discursos, cómo se están posicionando ante, hasta ante la ostomía, entender, digamos, ese mundo del otro con esa patología, entonces ahí ya puedes empezar a hablar de, eh, por ejemplo, cuáles son las percepciones de la relación que está entre o que establecen los pacientes con ostomías sobre su salud mental, ¿vale? Entonces uno podría decir, bueno, eh, voy a situarme en el discurso de los participantes, me imagino más un asunto de grupos focales, grupos en los cuales nos reunimos en torno, todos compartimos que somos pacientes con una ostomía y vamos entonces a hablar acerca de, yo quiero entender cómo la están viviendo, ¿no? Cómo la están representando. Entonces puedo hacer una lista en la cual les digo, bueno, vamos a escribir como si fuéramos a jugar stop. Y entonces cuando ellos les digan paren, para. ¿Listo? Entonces les lanzo palabras. Muerte. Entonces lo que se les venga a la cabeza. Ostomías, lo que se les venga a la cabeza. ¿Vale? Impacto psicosocial, lo que se les venga a la cabeza. Pero entonces construyo el significado a partir de lo que ellos me están diciendo. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, asimismo te lo permite, digamos, el diseño metodológico. ¿Vale? Sí, o sea, yo quiero hacer básicamente lo que usted me está diciendo en estos momentos. Ok, ok. Ahí es un estudio cuantitativo O o sea, cualitativo. ¿quieres hacer lo último que te acabo de decir o quieres hacer? Sí, no, buscar es que como tal el estudio de la ostomía, o sea, no está muy estudiado. Entonces, o sea, identificar ese impacto, o sea, no por decirlo así, digamos que ya se ha establecido que genera estrés, entonces me voy a enfocar en estrés, no. O sea, quiero buscar qué impacto psicosocial ocasionan estas ostomías. Ok, ok. Pero entonces ahí es importante entonces si el corte, si lo que quieres es mostrar ese impacto, si es un asunto cuantitativo, ¿vale? Ok, Cuantitativo. Ahora, sí es importante que, ya que es cuantitativo, ¿vale? Entonces tú ya te vas a centrar exclusivamente en delimitar, prácticamente como en la sesión anterior decíamos, puedes incluso decir, abrir paréntesis donde dice impacto psicosocial, ¿bien? Y delimitar ahí qué de lo psicosocial. Supongo que si escogiste lo psicosocial es porque has revisado, has leído en torno a lo psicosocial y entonces dices, por ejemplo, lo psico lo hablas como impacto psicológico. Eh, en términos de lo psicológico, normalmente medimos el impacto psicológico sobre la salud mental principalmente. O sea, la variable como importante en, salud, en psicología es la salud mental. ¿Sí? O sea, prácticamente los psicólogos nos ocupamos de los problemas psicológicos. Por lo tanto, esos problemas están en esa categoría de salud mental. Entonces, ahí uno podría hablar de psicosocial, abres paréntesis y decir entonces que de lo psico te vas a ocupar de la salud mental y de lo social, ¿qué es lo que te interesa? ¿Vale? Medir. Porque digamos que tú puedes decir, bueno, es que los pacientes con ostomías a nivel social, ¿a qué se ven enfrentados? ¿Vale? Por ejemplo, eh, si tienen algún tipo de estigma, por ejemplo, ¿sí?
Y entonces a mí me interesa identificar si hay presencia o ausencia de estigma respecto a las personas que tienen una ostomía, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ya la pregunta, ¿vale? Podría estar entonces sobre cuál es el impacto, ¿vale? ¿Cuál es el impacto Ok. de las ostomías, ¿vale? Pero entonces aquí las ostomías parece que te diera lo mismo, ¿vale? La edad, ¿sí? Entonces aquí es importante que tú pudieras decir, bueno, yo quiero hacer una caracterización, por ejemplo, clínica de las ostomías. O sea, quiero, eh, casi que me interesa saber eh, si existen, cuáles son las, como las características que tienen las personas que tienen ostomía, ¿sí? Pero no te interesa tanto, supongamos, voy a hacer una caracterización a nivel social exclusivamente centrada en la edad y el sexo. Y no me interesa nada más. Lo demás que voy a mirar, lo demás que voy a mirar es, pues tú eres la experta en ostomías, yo la verdad no lo soy. Entonces, ¿qué de las ostomías te interesa, digamos que caracterizar? A ti, por ejemplo, desde esta perspectiva diríamos, eh, quieres saber si tener una ostomía puede estar generando alguna situación de salud mental a nivel psicológico. ¿Por qué? Por el objetivo específico que tienes, el primero, que dice describir los factores que generan un impacto psicológico. Pero este objetivo supera lo que tú, digamos, has planteado. Porque en últimas, a ti no te interesa, digamos, que los factores que están asociados. A ti te interesa es si está o no está presente en las personas con ostomía alguna situación psicológica, algún problema psicológico, ¿vale? Entonces, si simplificamos tu trabajo, en últimas podría ser, si no está muy bien estudiado, pues ¿por qué no coges una variable eh, que te interese, que sea de interés? Entonces, si elegiste lo psicosocial, podríamos hablar que nos podríamos quedar a nivel psicológico con la salud mental, ¿vale? Y a nivel social puede ser con la edad y el sexo. Bien, y entonces, si lo dejas así como lo tienes, estarías diciendo que vas a recoger de toda la Secretaría de Salud todos los reportes que hay sobre ostomías en Cali, ¿sí? Y entonces ahí lo que vas a hacer es decir, bueno, tengo una base de datos, esa base de datos me va a reportar las edades, me va a reportar el sexo, pero no me va a reportar si tiene o no tiene un problema de salud mental, ¿sí? Entonces lo siguiente a hacer sería pensar en términos de voy a contactar a esos pacientes. Entonces supongamos que en Cali hay, no sé, 1000 pacientes. Esos 1000 pacientes, para poder hacer, digamos que una representatividad de esa muestra, normalmente uno habla de un 10%, pero igual en el SPSS o en el SDATA también ustedes pueden calcular como para tener, digamos que una representatividad, o sea, es decir, una generalización de los datos. Yo te puedo decir cuántos pacientes con osteomía necesito preguntar, aplicarle instrumento de salud mental para poder decir que las ostomías de Cali, ¿vale? O los pacientes con ostomía en Cali tienen estos problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, yo qué te sugeriría que delimitaras ostomías en un hospital particular y que en ese hospital particular entonces piensa, bueno, yo voy a hacer mi práctica o tengo planeado rotar en X lugar, donde sé con antelación que hay pacientes donde la ostomía, digamos que se realiza con mucha frecuencia, ¿vale? O sea, fácilmente va a tener aquí. Ok. Sí, es mejor delimitarlo porque está muy... ah, Sí, mucho. y una vez que ya has delimitado eso, entonces tú dices, bueno, yo voy a caracterizar socialmente, ahí yo te sugeriría que lo dejaras en edad y sexo, ¿sí? A nivel social, o no sé si te interesa, digamos, dinámicas familiares, o sea, un tamizaje de si ahí funcionaba,
funcionalidad, funcional o no, familiar o no, ¿sí? Es decir, hay un instrumento que se utiliza pues, mucho de tamizaje de dinámicas familiares que es muy corto, que se llama el Apgar familiar. El Apgar familiar básicamente son 8 preguntas, ¿vale? Más o menos, en las cuales se verifica rápidamente la percepción que el sujeto tiene sobre el apoyo que está recibiendo. Entonces, esa puede ser la caracterización social, por decirlo así. Sí, o sea, este paciente tiene una dinámica funcional, o sea, es una familia funcional o disfuncional, en esencia, ¿sí? Y eso lo puedes digamos que relacionar con que, bueno, un paciente, uno esperaría, ¿no? Un paciente que tiene poco apoyo familiar, o sea, una dinámica disfuncional, eh, puede desarrollar un problema de salud mental con mayor facilidad o no. O sea, casi que el asunto es como, bueno, me interesa la dinámica familiar, me interesa la salud mental en pacientes con ostomía. Y entonces, si bien es poco estudiado, pues yo lo que voy a empezar a dar pequeños pasos. Entonces voy a caracterizar los pacientes con ostomías de un hospital particular sobre 2 variables importantes. A nivel social, me voy a ocupar del sexo, de la edad y de las dinámicas familiares, y a nivel psicológico me voy a ocupar de la salud mental, ¿sí? Y con esos elementos, pues prácticamente yo podría plantear la pregunta, ¿vale? Y luego, una vez planteada esa pregunta, yo ya podría entonces construir el objetivo y los objetivos específicos, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces, listo, Angie Urbano, ahorita te cambio el asunto ahí. Entonces aquí, por ejemplo, importante que lo plantees, o sea, digamos que como hicieron los compañeros en la sección anterior, editar ahí mismo y vamos construyendo pregunta, o sea, la dejamos lista, dejamos listo el objetivo y objetivos específicos. Pero quien pienso que por el tiempo que ya nos hemos llevado, o sea, ya llevamos casi media hora, eh, pues nada, o sea, para las siguientes personas de una vez vamos hablando y vamos editando, No, ¿vale? profe, yo estoy acá escribiendo. Ah, ok, ok, ok. Pero digamos que lo veríamos y yo te podría decir, oye, no, mira, que así, ya está, listo. Hubiera sido mucho más beneficioso, creo. ¿Vale? Para la próxima que nos veamos, pues, en estas sesiones así. ¿Listo? Bueno, profe. Vale, vale, Nicole. Bueno, ¿quién sigue? Yo, profe, quiero Nosotros, profe. preguntar. Dale, compartan para seguir. Yo soy guía. Háganle, sigan. Yo prometo con cada persona darle. Bueno, Bueno, buenas noches, profe. ¿vale? Ajá. Eh, Nuestro título de investigación, pasa Alejandro. Uh-huh. Nuestro título de investigación es Desequilibrio hematológico con mayor incidencia en pacientes con neoplasias. Ajá. Acá hacemos referencia a lo que hemos dicho en el anterior trabajo, son pacientes que son cánceres más comunes como el SEA de mama y el SEA gástrico por Helicobacter pylori. Uh-huh. Y en cuanto a la pregunta, sería ¿cuáles son las alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en pacientes con neoplasia? Uh-huh. Pero si la memoria no me falla, ¿ustedes querían hacer una revisión o ya lo están pensando como trabajo de campo? Pues la idea ya seguir es con este, profe. Ah, ok, ok, ok. Y el propósito entonces del estudio, digamos, si ustedes me cuentan, o sea, yo les voy a decir lo que se me ocurre cuando leo la pregunta, ¿vale? O sea, ¿cuáles son las alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en pacientes con neoplasia? Significa que lo que en últimas ustedes quieren señalarle a aquella persona que lea es como un estado del problema, casi que como un observatorio epidemiológico de pacientes con neoplasia, específicamente con alteraciones hematológicas. ¿Sí? Ese Sí, sería. profe. Ok, bueno, vamos a monitorear, porque así como está, prácticamente sería, oye, esto va a pasar en donde, en Estados Unidos, va a pasar en el Valle del Cauca, va a pasar ¿en dónde va a pasar, no?
si lo estamos hablando como una recolección de trabajo de campo, ¿vale? Si lo están pensando como revisión de literatura, o sea, como revisión sistemática o exploratoria, vale que esté así, vale que esté de forma general. Entonces, ¿qué han pensado? ¿Qué han pensado? ¿Lo quieren hacer Porque trabajo? si no, profe, también se podría complementar, o sea, en pacientes con neoplasias en el Hospital San Juan de Dios de Cali. Ahí ya se centra que son los pacientes que se encuentran en ese hospital, porque ahí es Exactamente. donde nosotros rotamos y ya ahí solamente, o sea, ya se centra más, la población se pone como más pequeña, por así decirlo. Exactamente, o sea, ahí lo importante ahí es que si lo ponemos sobre, o sea, si trabajamos directamente en la pregunta, ustedes pueden dejarlo ya allí de una vez escrito, el lugar en el que lo van a desempeñar, pues van a desarrollar el estudio, y uno ya con eso ya sabe que es un trabajo de campo. Así como está, pues uno dice, bueno, tengo la duda de si será un trabajo de campo, que les falta lugar, o una revisión sistemática, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en pacientes con neoplasias? Eso también indica que no interesa mucho, ¿vale? No interesa mucho, pues la edad, o sea, viene muy parecido al trabajo anterior, o sea, es una caracterización de alteraciones hematológicas. Entonces, casi que el título del trabajo, en últimas, se convierte como en casi que alteraciones hematológicas en pacientes con neoplasia, 2 puntos, caracterización clínica o lo que sea, ¿no? O sea, bueno, ya el tipo del diseño que vayamos a utilizar, ¿vale? Pero en últimas, ahí estaría muy bien delimitado, o sea, ya sabríamos muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones hematológicas más frecuentes? Entonces, ahorita el asunto ahí de los objetivos, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo plantearon? Ok, entonces miren acá, describir cuáles son. Entonces eliminamos la pregunta, ¿vale? O sea, eliminamos el cuáles son y nos quedamos con el verbo, la acción de conocimiento, ¿en qué? Entonces sería describir Las las... alteraciones. Ajá, exactamente. Borra ahí cuáles son, Alejandro. Exacto. Describir las alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en el hospital, ¿cierto? O sea, la misma pregunta, solamente que ya quitamos esa, y exacto, delimitamos muy bien, lugar, específicamente, incluso podríamos hasta ser mucho más específicos y decir, por ejemplo, en los últimos 10 años, en los últimos 30 años, las caracterizaciones, alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en pacientes con neoplasia en los últimos 5 años. ¿Qué sugerencia les hago yo? El volumen de los datos, a menos que ustedes tengan demasiado tiempo y demás, eh, con 5 años es mucho el volumen de datos. Entonces la sugerencia sería que lo hiciéramos máximo sobre 3 años, ¿vale? Máximo sobre 3 ¿2 años? 3 años. máximo 3. Pero hay estudios, si ustedes empiezan a mirar estado del arte, se van a dar cuenta que hay estudios muy interesantes relacionados a periodos largos de tiempo, o sea, caracterizaciones en un solo hospital de 30 años. Entonces, sabemos, por ejemplo, en trauma torácico, caracterización clínica en un hospital chileno, causas de trauma torácico, complicaciones, índices de tasa de complicación, ¿vale? Entonces, aquí podríamos pensar también en que el volumen de los datos, con qué frecuencia ustedes van a encontrar alteraciones hematológicas en el Hospital San Juan de Dios. O sea, si la tasa es baja, ¿vale? Entonces uno podría decir en 10 años, porque no voy a procesar tantos datos, ¿vale? Pero si yo sé de antelación que es muy frecuente la alteración hematológica en el San Juan de Dios, entonces la recomendación es disminuir el... Máximo 3 años. ¿Se entendió? O sea, depende de, bueno, ustedes están rotando. Sí, sí, profe. Si están rotando y saben con antelación el volumen de, o sea, cuántos casos se presentan de alteraciones hematológicas de pacientes con neoplasia, porque es que el asunto es que tienen que tener las dos condiciones para poder ingresar al estudio, sería importantísimo, pues que si yo ya sé con antelación, si tengo pocos datos, pues puedo poner más años. Eso lo va a hacer muy interesante. O sea, si yo, por ejemplo, digo, bueno, en 30 años
la caracterización hematológica, pues genial, ¿vale? Entonces, interesante que ustedes de entrada, pues, sepan un poco el contexto, se aproximen, pregunten a los profes que están allá, profe, ¿qué tan frecuente es este fenómeno de salud, esta problemática de salud? Si es muy frecuente en ese hospital, pues entonces reducen el tiempo, máximo a 3 años. De todas formas, se lo pueden conversar también con su director en su momento, ¿vale? De cuánto tiempo, pero por ahora entender que vamos a describir las alteraciones hematológicas más frecuentes presentadas en pacientes con neoplasia del hospital tal durante tanto tiempo, ¿vale? Perfecto. Objetivo específico. Entonces, caracterizar la población referiría en las investigaciones revisadas. Entonces, aquí es importante, pues, no es investigaciones revisadas, vamos a hacer ya un trabajo de campo. Entonces, vamos a caracterizar la población de estudio, ¿vale? Entonces, caracterizar la población de estudio, o sea, sí, eliminar investigaciones, caracterizar la población de estudio. ¿Vale? O sea, esto, digamos, de población de estudio, pues en últimas, ¿qué es traducido al castellano? O sea, podríamos decir caracterizar los pacientes hematológicos, ¿vale? O sea, pero algunos dicen es necesario desarrollarlo, pero una persona podría decir que se entiende qué es lo que quieren hacer. Pero la recomendación siempre en investigación es no dejar, o sea, casi que es repetir y volver a repetir para que te quede claro qué es lo que quiero hacer. Entonces, voy a caracterizar, entonces la recomendación sería escribirlo, en vez de población de estudio, sería caracterizar las alteraciones. Ah, bueno, pero ustedes lo que quieren en este punto es la caracterización sociodemográfica, ¿cierto? ¿Sí? O, Sí, profe. Sí. entonces pongámoslo de esa manera, o sea, caracterizar sociodemográficamente pacientes con alteraciones hematológicas, ¿sí? Caracterizar sociodemográficamente pacientes con neoplasia, ¿sí? Pacientes con neoplasia. Pacientes con neoplasia. Entonces, nos interesa caracterizar los pacientes con neoplasia que tienen alteraciones hematológicas. O sea, no nos interesan los pacientes con neoplasia, nos interesan son los pacientes con neoplasia que tienen complicaciones, alteraciones hematológicas. ¿Sí? O como tratar de utilizar el mismo término. Alteraciones hematológicas. Listo. Vamos a, entonces ya con eso, a caracterizar sociodemográficamente. Listo. Ahora, el siguiente punto, entonces, vamos es a, puede ser este segundo objetivo, entonces dice especificar las diferentes neoplasias con alteraciones hematológicas más frecuentes. Entonces ahí podríamos decir diferentes, ok, los diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? No, pero no lo vayan a copiar, o sea, estoy es como organizándome un poquito mis ideas. Pacientes con neoplasia significa que entonces, ¿por qué no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que como ustedes arrancan primero por alteraciones hematológicas, ¿vale? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ponerlo ahí, o sea, el siguiente objetivo sería, puede ser especificar las alteraciones hematológicas más frecuentes. Ahí, mira que en términos de reacción, podríamos en el objetivo general eliminar presentadas, es decir, describir las alteraciones hematológicas más frecuentes en pacientes con neoplasia. Ese presentada sobra en el objetivo general. Describir alteraciones hematológicas más frecuentes en pacientes con neoplasia. Listo. Y objetivo específico, la caracterización somográfica de ellos, y luego entonces el siguiente sería especificar las alteraciones hematológicas, ¿sí? Las alteraciones hematológicas
más frecuentes en pacientes con neoplasia. Hay un objetivo que ustedes tienen allí relacionado con los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, podría ser un objetivo, un tercer objetivo, como identificar los tipos de neoplasia, ¿sí? Los tipos de neoplasia más frecuentes en pacientes con alteraciones hematológicas, ¿sí? Entonces, ahí es importante como no perder el sentido que los pacientes que ustedes tienen dos condiciones, y es la alteración hematológica y tienen un tipo de cáncer. Entonces, por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Pues uno es caracterizar las alteraciones hematológicas y otro puede ser los tipos de cáncer y luego unirlo. Pero así como está, ¿por qué les digo esto? Porque para algunos lectores puede casi que decir, oye, pero se parecen mucho los objetivos general con los específicos, ¿vale? Entonces, una cosa puede ser, podemos separarlo para que no de pronto no caigamos en eso, y entonces al separarlo sería algo así como especificar las alteraciones más frecuentes en pacientes con neoplasia. Identificar los tipos de neoplasia más frecuentes en pacientes con alteraciones hematológicas. Sí, o sea, en suma, podríamos dejarlo allí, sabiendo que podemos precisarlo mejor, ¿no? Podemos precisarlo mejor, o sea, para que se entienda. Entonces, es un estudio netamente casi que cuantitativo, es dentro de los diseños cuantitativos, pues podríamos pensar que es más un estudio observacional. O sea, nosotros no vamos a controlar ningún tipo de variable, o sea, vamos a centrarnos en una descripción de variables, ¿vale? Entonces, como para que vayan adelantando un poco, sería en la construcción de las variables, de los tipos de variables que podemos encontrar como posible respuesta. Idealmente, la recomendación es utilizar un estudio que les sirva como guía, o sea, un estudio que haya hecho algo similar en otra parte del mundo. Puede ser en Bogotá, no importa, pero es como más o menos tener una idea de cómo lo tienen que empezar a recoger los datos. Porque lo más importante es decir, bueno, yo la caracterización sonográfica, ¿cómo la pienso hacer? Entonces voy a ir a recoger la base de datos reportada en el reporte, digamos, de historias clínicas, me van a facilitar y a partir de esa base de datos secundaria, entonces voy a recoger los datos, porque entonces ahí yo podría saber pues, cuáles son las características sociodemográficas de la población porque está en esa base de datos. También podría saber las alteraciones hematológicas más frecuentes porque estarían en esa base de datos y lo mismo con los tipos de neoplasias. Entonces, si necesito esa base de datos, pues necesito ir adelantando con quién tengo que hablar, ¿vale? Para que esa base de datos se me facilite. Normalmente las clínicas tienen un ente ético, un comité ético, donde se solicita, se presenta el estudio y se da el aval para la recolección de los datos. Normalmente se da una contrapartida, es decir, introducen a un investigador de la clínica, puede ser al gerente científico de la clínica, dentro de su estudio como contrapartida. Pero el asunto es empezar como a ir aclarando un poco con quién tienen que hablar, en qué términos lo tienen que presentar para que puedan ir gestionando las cartas que van a ir dirigidas y esto va para todos, ¿no? Las cartas que va dirigida para la hospital, ¿vale? O clínica en la que lo van a realizar y la clínica debe dar una carta, entonces ustedes se presentan al comité de ética de la universidad con sus cartas, tanto la carta que dice que el director de medicina de la universidad acepta, quiere
¿vale? Y de la clínica, que también dice que acepta y quiere. Entonces, esas dos cartas de intención acompañan la propuesta que ustedes están construyendo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Es bien complejo, profe. Sí, pues digamos que el asunto es que ustedes como médicos, ya que están dentro del marco de un proyecto, de unas rotaciones, de unos convenios, pues ir gestionando un poco con esas personas para ir facilitando, pues que cuando se tengan que presentar a comité de ética, pues puedan llegar con esos avales, ¿vale? Con esas gestiones administrativas previamente adelantadas y que no los coja pues como uy, yo no sabía que, y pues se demoren en obtener esos permisos. Entonces, sí es importante que se anticipen a eso, ¿vale? Que vayan preguntando, indagando, para poderlo realizar. El otro camino, pues ya sería hacer este estudio, pero pues ya haciendo es una revisión de literatura. ¿Claro? En los diferentes estudios que hay, que se reporta, se sistematiza y se dice, se responde a una pregunta clínica, ¿vale? ¿Ok? Entonces, Sí, profe. vale, listo, vale. Entonces, sigamos entonces con el otro. O sea, historia clínica y para clínicos para el hemograma. Por ejemplo, o algo que hay que pensar ahí es el gasto, o sea, eso va a correr a partir del paciente, o sea, se demora, ¿vale? Que hay algunos que ustedes dicen, bueno, es que el paraclínico que necesitamos, el hemograma, en este hospital, pues digamos que se demora, es un poco lento, ¿vale? Entonces es mejor elegir también en función de esto, qué tan fácil puede ser yo poner ese criterio como criterio de inclusión, si bien es algo correcto, porque finalmente lo que demuestra que existe una alteración, pues es el examen, ¿vale? Entonces, sí, creo que los reportes, digamos, médicos, todas las anotaciones que reposan, o sea, historia clínica y seguimientos y reportes médicos y paraclínicos, pues sería como con la forma, digamos, de recolección de los datos. Lo otro es, si ya recogieron, si ya pensaron pasar a la parte de las variables, o sea, pasar a la parte de entonces decir, bueno, vamos a hacer nuestra tabla de variables donde decimos, bueno, esto es una variable continua, discontinua, cualitativa, cuantitativa, ¿vale? Y empezar a organizar, porque a veces eso es lo que más tiempo les toma, ¿sí? Para poder hacer como luego el procesamiento de los datos, porque todo eso se tiene que entregar a comité de ética, su tabla, digamos, de variables, ¿sí? Bueno, sigamos con el siguiente grupo, ¿vale? Gracias, profe. Nosotras. Listo, dale. Ok, Nicole y Brenda. Entonces, dice factores de riesgo y síntomas del órgano vocal en algunos artistas urbanos. Este es un proyecto súper social, o sea, me parece bacano porque realmente pues uno todo el tiempo que va en mío los escucha cantar y de hecho tenemos todo el tiempo conciertos. Factores de riesgo. Buenas noches, profe. Bueno, nuestro proyecto se llama Factores de riesgo y síntomas del órgano vocal en algunos artistas urbanos entre los 18 y 33 años de edad que laboran en el sistema de transporte masivo en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020. Ok. Nuestra pregunta problema es, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo y síntomas del órgano vocal en algunos artistas urbanos entre la edad que acabé de decir que laboran que elaboran con su voz en el sistema de transporte masivo mío en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020? Entonces, Esa es nuestra pregunta, profe. Nico, ok. Digamos que si yo les preguntara a ustedes el propósito de lo que quieren hacer con esta pregunta, o sea, lo que a mí me evoca de lo que quieren en última señalar es
pues una caracterización de factores de riesgo y síntomas, Sí, profe. ¿cierto? Bueno, No, el propósito es hacer una observación o una caracterización de los factores de riesgo ajá. que desencadenan ya pues los síntomas del órgano vocal. Entonces empezaríamos primero por observar todos esos factores de riesgo de la población seleccionada. Ok, y digamos dentro de estos factores de riesgo, o sea, este es un estudio bastante, o sea, tiene un corte más cuantitativo, eh, y entonces, por lo tanto, dentro de la literatura, ¿vale? Científica, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de síntomas en el órgano vocal? Porque de hecho, creo, ¿no? Desde mi completa ignorancia, porque ustedes son las especialistas en el tema, su disciplina, que existen casi que una hipótesis que yo, digamos que alcancé como a leer en su trabajo, y era que ellos no descansan, o sea, ellos cantan y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan, y entonces desgastan. Y entonces, Hacen un sobreesfuerzo vocal. entonces en esa línea, digamos que prácticamente, en últimas, es estos, casi que terminando el estudio, lo que yo me imagino que ustedes quieren mostrar es, mire, los cantantes del mío, entre 18 y 33 años, presentan estos síntomas en el órgano vocal. Y los factores que están asociados a esos síntomas, ¿vale? O sea, encontramos que hay estos factores de riesgo, eh, pero no lo quieren pensar como algo por separado. O sea, no es solo como decir, voy a presentar factores de riesgo que están presentes, porque en últimas esos factores de riesgo están relacionados con unos síntomas del órgano vocal. Entonces, cuando les decía en la literatura científica qué hay, para poder nosotros decir, es que factores de riesgo, eso es muy amplio, muy grande, para poder decir qué aspectos ustedes van a contemplar de los factores de riesgo, que ustedes dicen, oye, es que esto sí tiene que ver, ¿vale? Con síntomas del órgano vocal. Me lo dice la literatura científica, los artículos que tengo de referencia, las lecturas previas que he hecho, para entonces nosotros poder aquí, por ejemplo, delimitar un poco cuáles son los factores de riesgo que ustedes van a contemplar dentro de su estudio, ¿sí? Y poder entonces decir con mayor como precisión qué es lo que van a preguntar y en últimas, ¿por qué lo van a preguntar? ¿Por qué no preguntaron esto otro, digamos? Que a uno pensaría que es importante incluirlo. Entonces, así como está la pregunta, ¿vale? Es una pregunta que uno inmediatamente se hace la pregunta de, oye, ¿y cómo ellas van a recoger los datos? Es decir, la viabilidad del estudio, ¿no? Inmediatamente uno piensa, ok, le van a pagar a estos artistas para que dejen de recoger dinero para poder participar en el estudio, o cuál va a ser la estrategia de recolección de datos. Van a decirle, oye, mira, se los pongo porque muchas veces una hora o el tiempo que ustedes le destinen a ellos o que ellos le destinan a ustedes es una hora que no reciben, digamos, ningún tipo de ingreso. ¿Vale? Entonces ahí la pregunta es, por un lado, ¿por qué es importante delimitar los factores de riesgo? Porque eso va a incidir también en el tiempo de recolección de datos. O sea, no es lo mismo que yo te destine una hora a que te destine 10 minutos de mi tiempo, una recolección rápida de datos, una caracterización rápida de datos, pero datos que sí tienen que ver con los síntomas del órgano vocal. O sea, entonces estoy preguntando cosas que no tienen que ver, sino cosas que están relacionadas y me interesa ver si están presentes en ustedes. Si, por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría de la evolución, ¿sí? Digamos que uno diría que el órgano vocal pues es una adaptación, o sea, nosotros creamos la voz, el aparato fonoarticulador, pero también con ese mismo aparato podemos cantar. Y entonces, ¿cómo el órgano vocal, digamos, de estas personas puede adaptarse a estas condiciones de canto? ¿Vale? Es decir, se debe de tener en cuenta. Entonces son dos puntos a considerar en su trabajo
que es importante como delimitar, o sea, factores de riesgo para saber muy bien qué van a preguntar. Porque a partir de los síntomas, pues creo que deben de tener algún instrumento que ustedes utilizan, pasan, tamizan rápidamente y dicen, tiene estos síntomas. Pero factores de riesgo, pues no sabemos, ¿vale? No sabemos. Entonces, fumar, tiempo, o sea, ¿qué factores pueden estar relacionados con la presencia de síntomas? Entonces uno puede decir, bueno, mira, tan extraño que estos pacientes, pese a que tienen, la literatura dice que este factor de riesgo genera síntomas, está presente ese factor de riesgo, pero no está ese síntoma. ¿Sí? O sea, como que llama la atención, ¿no? Y por el otro lado, la realización del estudio. Entonces, no sé qué opinan de lo que les acabo de preguntar. Sí, profe, incluso pues, tenemos pensado como una de las tantas variables. Para empezar, primero factores de riesgo sería el sobreesfuerzo vocal que hacen estas personas. La otra variable es la edad. La otra es el uso prolongado de la voz. Es decir, si cantan o hablan por 3 horas, 8 horas, ya sabemos que son personas que regularmente están más de 12 horas. Así sea que descansen 10 minutos en cada parada, pero igualmente son personas que tienen un uso prolongado de su voz. Y la otra variable es si pues durante el día, ¿qué consumen? Si son personas que consumen agua o gaseosa o otro tipo de líquidos, si fuman, todo eso como ese consumo que puede llegar a ser un factor de riesgo en cuanto al uso de la voz. Esas son como las variables que hemos planteado para los factores de riesgo. Y ya cuando nos vamos a síntomas del órgano vocal sería ya si por medio de esto, pues si las personas ya tienen que pólipos, que disfonías, todos estos factores, ver todos estos síntomas, profe. Vale, y esos síntomas, digamos que ustedes requieren de utilizar algún tipo de instrumento para poderlo constatar, o sea, necesitan mirar, no sé, o es solo preguntarles y ya, o escucharlos, y a partir de ahí ustedes caracterizan los síntomas, o cómo sucede. Profe, nosotros como instrumento tenemos una encuesta, haríamos una encuesta Ya. para mirar todas estas variables. Y segundo, hacemos una intervención con un protocolo que es de la profesora Gloria, que es la que nos da a nosotros la práctica de voz. Y ella hizo un protocolo muy bueno, entonces aplicaríamos este protocolo. Ah, ok, o sea que casi que la Y contraparte. también, profe, disculpe, también por medio de uno hace una grabación corta del canto que ellos quieran hacer, un rap, bueno, diferentes artistas que se ingresan a este sistema, y nosotros de ahí caracterizamos cómo es su tono de voz, cómo es su timbre, y dependiendo de eso también nos va a arrojar una sintomatología, o sea, disfonía, afonía, no hay un buen, por decirlo así, acercamiento a las cuerdas vocales que posiblemente pueda llevar a cabo a que estas personas presenten nódulos o pólipos. Entonces, pues desde ahí también queremos partir. Vale, porque entonces ahí requieren entonces silencio, o sea, poco ruido, o digamos que es indiferente, o sea, lo pueden hacer en cualquier parada del mío, o necesitan un espacio. Pensaba también en los lugares, o sea, no, es que te puedo atender en la parada, no sé, y es un poco, digamos, peligroso, riesgoso. ¿Vale? Entonces como que pensaba como ya en el llevar a la práctica, porque por ejemplo, algunos artistas, ¿por qué no podríamos o delimitarlos, o sea, decir con cuántos vamos a trabajar de entrada? O sea, quiero saber en 30 artistas urbanos y no sé si haya creo que ellos les dieron unos carnets para poder trabajar en el mío, o sea, hicieron como una caracterización social de los artistas urbanos, entonces saber si es representativo o no es representativo, o sea, si
si lo que quiero es una representatividad de los artistas urbanos o lo que me interesa es en algunos artistas urbanos. Y entonces, si lo que me interesa es en algunos, pues puedo decir de entrada con cuántos voy a trabajar, 10 artistas urbanos, y alcanzada esa meta, pues me concentro en decir que mis resultados no se pueden generalizar a los artistas urbanos, sino que son válidos para estos 10 artistas. ¿Sí? Entonces, ¿necesitan silencio o no necesitan silencio? Literal. Sí, profe. ¿Sí necesitarían? Vale, porque entonces ahí sí es importante, si se va a dar una contrapartida, es decir, tú me das información y a cambio de eso yo te ayudo con una intervención para mejorar la calidad de voz que tienes, ¿sí? Esa sería como la contrapartida. Eh, pues, ¿cuántos de estas personas estarían dispuestas a abandonar, digamos, el mío para estar en un espacio que ustedes hayan sido previamente citadas y que exista como toda esta caracterización? O si en la, si está la posibilidad de buscar, digamos, alternativas, ejemplo, digamos que se tiene un número, no sé, en el CELOA, un número de celular que es exclusivamente, digamos, del CELOA, y a ese número se envían las grabaciones. Entonces, cuando estés en tu casa, en un lugar silencioso, envíame una grabación de tantos minutos, ¿vale? Y entonces uno podría decir, bueno, mi estudio tiene como unas etapas. Entonces hay unos participantes que les hago la caracterización, me cito con ellos, y otros participantes que además de tener la caracterización envían los audios. Y yo puedo hacer una convocatoria, digamos, general, algo como un proceso de semilla, en el que contacto a por ejemplo, no sé, yo tengo un amigo, tengo una amiga, un conocido, me presenta al artista urbano, el artista urbano participa, ese artista urbano me trae a otro, y con ese otro el otro me trae a otro, y entonces hago como un proceso de bola de nieve. Ese es un tipo de muestreo que funciona muy bien cuando es difícil acceder a la población, a aquellos artistas que están buscando mejorar, ¿no? Entonces esa podría ser como una manera de recolección de los datos también que podría funcionar. Y pensaría que quitarle el algunos y dejar entonces un número, ¿vale? Si desconocemos la población total de artistas urbanos, ¿vale? Podríamos pensar exclusivamente en una serie, digamos, de casos donde podamos tomar como algún tipo de tendencia. Digamos que un número par no sería lo más recomendable, sino un número impar. ¿Por qué? Porque el número impar nos permite tomar decisiones. Supongamos que si tienen 10 y 5, digamos que tienen estos factores de riesgo y otros 5 tienen estos otros, pues uno no sabe hacia dónde, digamos que están empatados, por decirlo así. Entonces, ¿quién va a desempatar? El número 11. Entonces, digamos que tomar decisiones es lo que a veces necesitamos hacer. Lo otro también es que en cualitativa, pues uno podría pensar en saturación, es decir, pregunto y encuentro lo mismo, o sea, encuentro el mismo factor de riesgo en el caso 1, en el caso 2, mismo factor de riesgo, en el caso 3, mismo factor de riesgo. Entonces, ahí aplica, digamos que un criterio de saturación. El criterio de saturación es cuando ya, por más que sigas preguntando, vas a encontrar la misma información. Entonces uno podría decir, bueno, le preguntamos a estas cantidades, ¿vale? A 3, a 5 o a 7, y venimos encontrando el mismo resultado. Se repite el mismo resultado, mismo síntoma, mismo factor de riesgo. Entonces eso permite también que se defina hasta dónde van a llegar. Entonces, eso es algo que a nivel metodológico hay que contemplar cómo lo vamos a hacer. Y entonces uno puede decir criterios de inclusión. Además de tener la edad, además de ser artista urbano, no sé por cuánto tiempo, pero ser artista urbano es el hecho de que haya enviado el audio y que haya sido intervenido y que además haya tenido, o sea, haya completado todas las fases del estudio. La caracterización con la entrevista,
y la parte de enviar el audio. Entonces pueden tener personas que hacen la caracterización pero no envían el audio, y personas que envían el audio pero no hacen la caracterización. Entonces ahí ustedes tienen como que decir, bueno, que vamos a... Y lo más recomendable siempre es tener diferentes fuentes, diferentes formas de recolección de datos. Por ejemplo, presencial no funcionó, recogimos algunos datos, entonces vamos a utilizar una aplicación web por Facebook. Eres artista urbano, ¿vale? O sea, WhatsApp, listo, correo electrónico, llamada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y síntomas del órgano vocal? Y ahí está la pregunta, sería simplemente delimitar algunos, quitarlo por los que van a ser, cuántos van a ser, o quitar en artistas urbanos entre los 18 y 33 años, y luego ponerle, como entonces dicen, bueno, lo podemos hacer con todos porque todos están interesados, porque, ¿vale? Entonces, listo. Profe, una pregunta entonces en esa parte. ¿Cuántas personas sería recomendable para sacar una muestra que nos den como un aval? Que sea un trabajo bueno. Que sea un ¿Cuántas trabajo, personas? pues un trabajo como considerado bueno. Sí, Básicamente tendríamos que saber en términos de síntomas del órgano vocal, ¿vale? En artistas urbanos, ¿cuál es la prevalencia? O sea, lo que te va a determinar para poder decirte, ¿no? Uno no podría decir, te diría, si supieras el número total de artistas urbanos, la población total, supongamos que sean 1000 artistas urbanos en Cali, el 10% sería considerado representativo, ¿sí? Entonces serían 100. Pero hay unos elementos también importantes a considerar, y es, por ejemplo, qué tan prevalente es que se den síntomas del órgano vocal en estos artistas. Entonces, uno, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. La población de psicología en este momento son 332 estudiantes, ¿sí? Con pandemia y todo este asunto, 332 estudiantes. Si a mí me interesa, por ejemplo, en el estudio que estoy haciendo, mirar qué variables están asociadas al desempeño académico, ¿sí? Entonces, la prevalencia de bajo desempeño académico es de alrededor del 50%, ¿vale? Entonces, sobre un estimado de que se presente sobre esos 332 estudiantes, que el 50% puedan presentar dificultades de desempeño académico, con un intervalo, o sea, esperando, ¿no? Esperando que solo nos tengamos un margen de error del 5%, la muestra, ¿vale? La muestra más o menos nos da alrededor de unos 176 estudiantes para que sea representativa para la población. Entonces, depende de lo que te dice la literatura, qué tan prevalente o qué tan frecuente es que se presente en este rango de edad síntomas del órgano vocal. Y sobre esa base, tú lo puedes calcular o estimar con mayor precisión, ¿sí? Estimando, porque en últimas lo que nos importa es que el evento, ¿cuál es el evento? El síntoma del órgano vocal, podamos decir que es representativo para la población. Entonces uno podría decir, bueno, si lo hacemos sobre el 10%, pues es como una generalización, pero es mucho mejor cuando la literatura te dice, mira, es que se presenta con esta frecuencia, 1 de cada 10, supongamos, ¿vale? Entonces, importante saber qué tanto se presenta el fenómeno en esta población, y eso lo pueden calcular, ¿vale? Digamos que ustedes pueden decir, bueno, yo tengo, esta es la población, entonces mi población, no sé, entonces lo primero que tendrían que hacer, ¿vale? Es saber cuántos artistas urbanos hay en Cali, ¿vale? O sea, como un estimado, un aproximado, ¿vale? De artistas urbanos entre 18 y 33 años, ¿vale? ¿Cuántos artistas urbanos hay? Y entonces, esa es tu población. Ahora tú dices, bueno, yo quiero
un 5% de error. ¿Y cuál es el estimado que me puede, cuántos necesito para que sea representativo? ¿Sí? Sería como una forma más rápida, más como general de hacerlo. Listo. Ahora, vamos al objetivo general. Entonces, identificar los factores de riesgo y síntomas del órgano vocal que afectan el proceso de fonación y canto. Entonces, mira que aquí en este verbo hay algunos aspectos que no están descritos en la pregunta. O sea, yo en la pregunta no recuerdo haber visto que afecten el proceso de fonación y canto. ¿O sí? Pon la pregunta, por favor. ¿Vale? No, no está. Entonces, sería la pregunta en últimas, se convierte en una acción de conocimiento. O sea, yo quiero responder a esta pregunta. Entonces, para responder a cuáles son, uno podría decir, pues, describir los factores de riesgo y síntomas del órgano vocal en artistas urbanos entre los 18 y 33 años de edad que laboran con su voz en el sistema de transporte masivo mío. Además que ustedes en ese verbo que colocan en el objetivo general dan por sentado, ¿vale? Sí, tal cual. Y pongan por favor el objetivo general. Y hay algo también importante ahí, es que cuando ustedes dicen que afecten el proceso de fonación y canto, ya se comprometen con demostrar, ¿vale? Con demostrar que efectivamente hay una afectación del proceso de fonación y canto, que ya de por sí ya va más allá de la pregunta de investigación. O sea, su pregunta en última no es tanto cuáles afectan y cuáles no, es básicamente una caracterización. Voy a caracterizar, estos son los síntomas y estos son los factores de riesgo. Pero todavía no me estoy comprometiendo con relaciones de A con B, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ende, el objetivo general no estaría relacionado a probar digamos que la afectación, el efecto que tiene un factor de riesgo con la fonación y el canto, ¿sí? Entonces, por ende, la sugerencia sería no meterse con el asunto de que afecten el proceso de fonación, porque entonces ya estaríamos en una estadística más analítica que descriptiva. ¿Sí? Y entonces eso pues llevaría creo que a un poco más de trabajo, ¿vale? No por ello que no se pueda hacer, es simplemente que la pregunta delimita hasta dónde ustedes van a llegar. Entonces sería el objetivo general dejarlo como lo tienen allí, tal cual de la pregunta, pero con el de escribir, ¿vale? Objetivos específicos, entonces está la caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio, identificar factores extrínsecos e intrínsecos que puedan influir directamente a corto. Bueno, entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. Si lo que se quiere es mostrar ese efecto, entonces ahí sí vale ese objetivo general y entonces habría que ajustar la pregunta también para que refleje lo que quieren hacer. Pero tengo entendido que lo que quieren es una caracterización racita. Entonces ahí el asunto es ese siguiente objetivo de identificar factores. Por ejemplo, miren todo lo que tienen. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos específicos. La invitación es a que cada objetivo ustedes lo tienen que cumplir, por lo tanto, para ustedes poder hacer el objetivo general, cumplir el objetivo general, entonces ustedes pueden, el de la caracterización sociodemográfica, listo, vale, pero necesariamente necesitamos es una caracterización de qué. Entonces, si ponen el objetivo general, les va a aparecer, bueno, si ponen la pregunta y les va a aparecer las dos grandes categorías. O sea, por un lado tenemos identificar factores de riesgo. ¿Factores de riesgo para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Para el desarrollo de síntomas, ¿sí? Síntomas vocales, no sé. ¿Listo? Entonces, factores de riesgo
Pero ahí, por ejemplo, podríamos decir factores de riesgo en artistas urbanos, entre los 18 y ¿sí? El otro objetivo entonces estaría relacionado más con casi que establecer o, si ya decimos identificar, señalar, determinar, está bien, determinar los síntomas vocales en artistas urbanos, ¿sí? Y con eso digamos que ya está bien, ¿vale? Ahora, conocer la influencia del abuso y los malos hábitos vocales sobre la laringe, pues digamos que si ustedes dicen, quiero evidenciar esto, pues tendríamos que plantearlo desde la misma pregunta de investigación, ¿sí? O sea, quiero ver la relación que hay entre síntomas, ¿sí? Pero la pregunta como tal es una pregunta descriptiva, o sea, ¿cuál es la relación entre síntomas y factores de riesgo? No es esa la pregunta es, ¿cuáles son las características de síntomas y de factores de riesgo en esta población? ¿Vale? Por lo tanto, los objetivos no pueden ir buscando relaciones porque la pregunta y el objetivo general no lo van buscando, ¿sí? Superaría ese objetivo específico al general, ¿vale? Si lo quieren hacer, pues ya te tocaría ajustar pregunta y volver a ajustar objetivo general para que permita mostrar este tipo de asuntos. Pero sería la identificación de síntomas y la caracterización entonces de factores de riesgo, en suma, ¿sí? Ya con eso, por ejemplo, evidenciar las características de la voz cantada en los individuos objeto del estudio. Digamos que yo que les sugeriría, ustedes pueden mencionarlo, ¿vale? Pero no se comprometan con esos objetivos de entrada, porque si no lo logran hacer, ¿vale? Pues listo, no pasa nada. Pero si sí lo logran hacer, pues lo ponen en sus resultados. O sea, cumplimos con nuestros resultados. Miren, estos son los factores de riesgo, estos son los síntomas vocales, ¿vale? Y nosotros hicimos un análisis un poco más complejo y encontramos una relación entre la actividad fonatoria o entre el abuso y los malos hábitos vocales sobre la laringe y bueno, todo lo que tienen ahí. Evidenciar las características de la voz cantada, dar cuenta de la actividad fonatoria, proporcionar pautas y recomendaciones de higiene vocal que contribuyan al cambio de los malos hábitos vocales de los cantantes. Esto digamos que es importante porque, a ver, importante en el sentido de que no lo tienen contemplado dentro de su pregunta de investigación, ¿vale? Si ustedes lo que quieren hacer es una investigación-acción, o sea, queremos saber cómo es la higiene vocal y las pautas de higiene vocal en los artistas urbanos. Entonces, yo sé cómo son esas pautas y esas recomendaciones y esas como situación de higiene vocal que tienen los artistas urbanos. Y entonces, una vez que yo la conozco, entonces ahorita te voy a enseñar a mejorar tu pauta, pero digamos que de entrada no es como decir que si yo no anticipé que iba a intervenir, pues yo no me puedo comprometer en el objetivo a hacer una intervención, ¿vale? Entonces sería, si vamos a hacer una investigación-acción participativa, bueno, no, participativa les tomaría mucho más tiempo, podría ser una investigación-acción. Si lo que quieren es la intervención, ¿vale? Y se quieren comprometer con ese objetivo. Entonces, en la investigación-acción lo pueden revisar como para consultarlo un poco con la almohada, ¿vale? Sería, sí o no, me interesa investigar y luego intervenir, ¿sí? Investigar para saber cómo es, y una vez que yo ya sé cómo es, entonces sé sobre qué focalizarme, qué acciones utilizar, ¿vale? Entonces, visto desde esa perspectiva, les sugeriría que se centraran en el objetivo que tienen y los objetivos específicos, entonces van a ir uno por factores de riesgo, otro por síntomas de la voz y punto.
Bueno, y lo sociodemográfico, ¿vale? Ya si encuentran otros elementos y lo pueden, digamos que justificar, demostrar, soportar, pues perfecto, ¿vale? Perfecto. Que alcanzaron a hacer intervención, genial, ¿vale? Pero el asunto es no explicitarlo en el objetivo, porque inmediatamente uno va a decir, estos objetivos superan el objetivo general, ¿vale? Sí, ¿Listo? profe. Sí, profe. Vale, profe. Vale, Muchas gracias. listo. ¿Quién seguiría? Listo. Nosotros, profe. El título... ¿El Ya. título cuál es? Bueno, el No, ya. propósito... Listo, profe, ya. No. ¿Qué pasó ahí? Ah, ok. ¿Pasó? Si es que se le adelanta. Entonces el propósito... La siguiente diapositiva, por favor. Profe, qué pena, estaban proyectando la de nosotros. Sí, yo ahí no sé qué sucedió. Profe, es que nosotras supuestamente íbamos a hacer un segundo grupo emocional y entonces no nos han dejado hacer con el Sí, pero qué pena, pero es que nosotras ya habíamos proyectado. Tú no habías proyectado todavía. Sí, mami, ya estaba la proyección, mi compañera ya la había proyectado. Ah, no. O sea, yo vi una antes de esta. Claro, ya estaba proyectada. Era Ajá. la de nosotros, profe. Pero, pues, Entonces, Profe, sí, por algo favor. para que no se confundan, profe, pues sería usar la manito, que levantan la mano, ¿no? Entonces, el grupo, usted va revisando y van quitando la mano. ¿Sí sabe cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. sería Entonces, para que no peleemos ahí, profe. claro, claro. Igual, eh, pues digamos que hay tiempo como para revisar todos como los proyectos, ¿vale? O sea, como que todos tengan como ese tiempo de pasar. Eh, entonces, por favor, vamos a levantar pues manito, ¿listo? Entonces vamos a seguir con esta. Voy a ver si puedo abarcar las dos que acabaron que proyectaron casi que al tiempo, casi que una y luego apareció la otra inmediatamente. Voy a ocuparme de esta. ¿Cuáles son los factores de riesgo de aborto recurrente y cómo se pueden modificar desde el aporte de la enfermería en mujeres entre los 20 y 30 años del Hospital San Juan de Dios? Esta es una pregunta que tiene como un componente interventivo, ¿cierto? Entonces, si yo les preguntara a los compañeros qué es lo que quieren hacer, desde esta pregunta pensaría que la pregunta entonces está con un firme propósito de factores de riesgo al aborto, ¿vale? Sí, profe. Y la prevención del mismo. Ujú. ¿No? Sí. Entonces, En una población específica de 20 a 30 años. exactamente, exactamente. Entonces, digamos que uno diría, es 20 a 30 porque es lo más prevalente, es lo más frecuente, es lo que más encontramos dentro del San Juan de Dios, ¿sí? Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué en esa edad? ¿Por qué seleccionaron esa edad? Entonces, en el planteamiento del problema, en la justificación, aparece por qué en esa edad, ¿cierto? Ahora, factores de riesgo de aborto recurrente. Entonces podríamos, para que no suene como si fueran dos preguntas, ¿vale? Entonces vamos a tratar de redactarlo para que quede como una sola pregunta, porque no estamos en últimas como queriendo intervenir, queremos es buscar de qué forma sería, casi que ellas nos digan cómo se puede intervenir mejor, ¿no? Y luego vamos con esa información a construir una propuesta de intervención. No vamos a intervenir directamente todavía desde esta pregunta. Entonces, podríamos pensar en términos de cuáles son los factores de riesgo del aborto recurrente y las alternativas. Es que siempre va a haber como el y. Sí, sí, eso estaba pensando, eso estaba viendo allí. Entonces puede ser, ¿cuáles son los factores relacionados? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores relacionados con
con, pues lo pienso así, ¿no? Como, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores relacionados con la prevención? ¿Sí? Por un lado. ¿Cuáles son los factores relacionados con Con la... el riesgo y es como, o sea, o sea, es como con el riesgo y la primero baja el riesgo y después lo que se puede como prevenir. Ok, ok. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y prevención del aborto recurrente en mujeres entre los 20 y 30 años? ¿Vale? Ajá. Porque el asunto del aporte de enfermería ahí, digamos que digamos, es muy poco común, ¿no? Es muy poco, es decir, a ustedes les importa mucho es casi que focalizarse sobre cómo desde la enfermería se puede ayudar, algo así. O sea, pues digamos que como enfermeras, o sea, cómo podemos abordar a las pacientes que han abortado y en qué manera, o sea, podemos como, digamos, dar como ese tipo de... como educar. Como educación. Ajá. Pero entonces, digamos que el propósito es poder porque es que por un lado, o sea, si digamos que lo piensan desde la enfermería, sería como preguntarle a las enfermeras, ¿sí? Preguntarle a enfermeras cómo ellas creen o cómo ellas piensan que se puede prevenir, ¿no? Ok. O, porque de entrada, digamos, aquí como está como construido el asunto es, no sabemos cómo ayudar, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿cómo desde la enfermería? Entonces uno podría plantear la pregunta es, ¿cómo desde la enfermería se puede prevenir el aborto recurrente? Porque es que tiene dos intencionalidades allí. Entonces, Profe, sino que para nosotros también es importante como también hablar, o sea, mucho, o sea, acerca de los riesgos que tienen. ¿Tu perrito está en tu casa? No, no tengo perros. Ah, ya. Entonces, ya silencié por ahí, no sé, la persona que... Yo, por ejemplo, acá no tengo perrito. Dale. ¿Otra vez? ¿Cómo? O sea, es que no, o sea, es que para nosotros es muy importante estudiar los riesgos del aborto recurrente, ¿cierto? O sea, tener como ese estudio del aborto recurrente, esa información. Entonces, con base a esa información, ahora sí como abordar a las pacientes. Ok. Sí, o sea, como enfermera, abordar a esas pacientes pues con los conocimientos acerca de estos riesgos. Ok. Pero entonces, ¿por qué no, digamos que desarrollamos la investigación en pasos? Entonces, como que una primera etapa, ¿vale? Una primera etapa sea conocer muy bien los factores de riesgo. Ahora, una siguiente etapa es con esa información que tenemos, vamos a construir una propuesta de intervención y vamos a casi que a medir un antes y un después. Es decir, igual ustedes van a estar rotando, o sea, se puede convertir incluso en su proyecto de práctica. ¿Sí? O sea, digamos que uno dice, bueno, yo voy a estar en este hospital rotando, etcétera. Tengo esta información, voy a construir una propuesta de intervención y voy a mirar entonces un antes y un después de esta propuesta de intervención. Entonces, disminuyeron los factores de riesgo con esta intervención. Sí, o sea, básicamente es porque sé cómo cuantificarlos, sé cómo identificarlos. Entonces, sugeriría que nos focalizáramos sobre los factores de riesgo de aborto recurrente y ya posteriormente hacer el ejercicio de la intervención, ¿sí? Sí, yo también diría que entonces mejor abordáramos lo de los factores de riesgo, que es como lo más importante, esa investigación, y ya Ajá. pues lo de la... Listo, entonces sería, ¿cuáles son los factores de riesgo del aborto recurrente en mujeres entre los 20 y 30 años en el Hospital San Juan de Dios de Cali? ¿Sí? Quitaríamos
Lo del aporte de enfermería. Ya el aporte de enfermería está en términos de poder caracterizar esta población sobre factores de, perdón, sobre factores de riesgo recurrente. ¿Vale? Profe, ahí yo tengo una pregunta. Claro, Johan, dale. Para las compañeritas del proyecto, cuando ustedes dicen aborto recurrente, ¿se refieren al aborto recurrente o a simplemente el aborto? Porque incluirle la palabra recurrente implica que una misma mujer ha tenido varios abortos o más de uno. Sí, exactamente, sí. Exactamente, o sea, no digamos que es recurrente en cuanto a generalmente las mujeres, no, o sea, una sola mujer, cuántos abortos haya tenido, porque ahora vemos de que no solamente un aborto, y ahora normalmente los abortos son inducidos, entonces abortan el primero, no pasó nada, el segundo, como no pasó nada, el tercero, porque la verdad se ven casos de 2, 3 abortos por una sola paciente. Listo. Entonces, eso es aborto recurrente ya en una paciente. Entonces, eso tiene unos factores de riesgo que es lo que queremos, pues, como investigar. Sí, quería saber eso por lo que implicaba. Y entonces estarían excluyendo a las mujeres que abortaron de manera voluntaria. No, eso no la estamos excluyendo, ellas también van allí, o sea, porque va, o sea, ahí va la parte de las mujeres que tanto como han abortado de manera voluntaria, que es, digamos, que es como aborto inducido. Sí. Y pues también las pacientes que abortan, o sea, no abortan, o sea, es como ese aborto pues natural que se da por malformaciones o porque simplemente no se puede pues como llegar el embarazo a término. Hay pues un aborto que es como espontáneo, no es inducido. Entonces, o sea, queremos abordar todo eso. Porque mira que yo cuando leía el trabajo de ustedes entendía que se estaban ocupando casi que es aquella mujer que digamos, tiene poco cuidado como por la vida del bebé pero que se está, digamos, relacionando más con condiciones, o sea, la mujer quiere tenerlo, pero no puede tenerlo, o sea, lo aborta, y lo aborta, y lo aborta, y lo aborta, o sea, es una mujer que quiere ser madre, pero no puede. O sea, yo lo había entendido como en esa, porque como ustedes mencionaban, que era como una nueva, como una categoría emergente, como que es algo de lo que se está hablando actualmente en el mundo, estas mujeres que están perdiendo o están abortando de forma reiterativa, repetitiva, por diferentes factores de riesgo. Entonces, que lo que querían era como en últimas saber por qué estaban abortando estas mujeres de manera recurrente. Entonces, ahí el aborto voluntario, pues digamos que no estaría contemplado, por decirlo así, porque finalmente son, ¿cómo se va a, y valga, digamos, pues la aclaración ahí de Joan, porque se necesita definir esos aspectos dentro de las personas que van a entrar al estudio, a participar en él, ¿vale? Sí, profe, inclusive yo iba a decir lo mismo. Yo creo que lo mejor sería como excluir a las mujeres que se indujeron el aborto. Sí, porque finalmente ustedes, compañeras, que son las que quieren hacer el estudio, como enfermeras tienen una preocupación, y me imagino que es una preocupación también un tanto eh, como moral, como ética, o sea, eh, ¿cuáles son las condiciones que están relacionadas a que una mujer presente 3, 4 abortos? O sea, ¿qué es lo que está, vamos, aconteciendo? Y creo que va más allá, digamos, de unos paraclínicos, o sea, no sé, hormonas, dieta, no sé si están contemplando ahí aspectos también psicológicos, ¿vale? O sea, el asunto es que esos factores de riesgo tienen que estar claramente definidos, delimitados, para que no sea un estudio pues tan abarcativo, tan amplio, que finalmente no termina por responder claramente al aborto recurrente. ¿Cómo? Sí, profe, ya entendí, más específico.
Sí, sí, porque es que finalmente como ustedes lo presentan es más como en esa línea de estas mujeres o sea, prácticamente es como si fuera un problema de salud pública, o sea, el aborto recurrente. Eh, Ujú. y entonces en esa línea, pues es importante qué nos dice la literatura sobre factores de riesgo, para que no pregunten por preguntar, sino que hay un estudio que dice que esto se relaciona con el aborto recurrente, pues lo voy a incluir. Hay otro estudio que habla de que esto también tiene que ver, pues lo voy a también incluir, ¿vale? Y voy como delimitando muy bien cuáles son esos factores de riesgo que me interesan. Entonces, con ello en mente, el aborto recurrente es importante que también quede muy claramente definido dentro del planteamiento del problema, para que se entienda por qué es un problema, ¿no? Y que las mujeres que, digamos, abortan voluntariamente no vayan a decir, oye, pero ¿por qué están investigándonos? ¿O por qué nos excluyeron? ¿Vale? Que se entienda más claramente. Ok, El objetivo general, entonces, ¿cómo lo tienen? ya voy a tu proyecto. Determinar los factores de riesgo que generan un impacto negativo en el bienestar materno-fetal y que conllevan abortos recurrentes en gestantes de 20 a 30 años que fueran partícipes de la investigación realizada en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Cali en el año 2019. Vale, entonces mira que, por ejemplo, ese objetivo general no aparece por ninguna parte en la pregunta, ¿sí? Es decir, no se habla por ninguna parte en la pregunta de bienestar materno-fetal. Entonces, es importante que prácticamente el objetivo general sea, porque a veces aquí uno diría, ok, yo sé que el propósito en últimas es el bienestar materno-fetal. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al bienestar materno-fetal? ¿Sí? O digamos que, o eliminar este impacto negativo en el bienestar materno-fetal y es determinar los factores de riesgo eh, asociados a los abortos recurrentes en gestantes de 20 a 30 años, ahí que fueron partícipes de la investigación realizada, pues confunde al lector porque dice uno, ¿cómo así ya la hicieron? No, sería entonces en gestantes de 20 a 30 años del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cali en el año 2019. Eh, ¿Vale? Es como, ¿en qué año lo van a hacer? Porque no se ha hecho, ¿cierto? Entonces, objetivo general, que se corresponda con la pregunta de investigación. Objetivos específicos, identificar población de gestantes más afectada. Entonces, ahí más afectadas con abortos recurrentes según edad. Ahí no se entiende muy bien este objetivo, o sea, identificar la población de gestantes más afectadas con qué es lo que quieren hacer ahí con esa población. Entonces uno más bien podría decir si sería para poder factores de riesgo, yo puedo separar los factores de riesgo, entonces digamos que un factor de riesgo es ambiental, entonces identificar los factores de riesgo ambientales relacionados con, ¿vale? Y así voy desglosando mis factores de riesgo por objetivo. Tratar de que no tenga más de 3 objetivos. Establecer antecedentes patológicos asociados con el aborto recurrente. Ok, entonces ahí digamos que diríamos que ese es un factor de riesgo, el antecedente patológico. Analizar la cantidad de abortos recurrentes. Analizar es un verbo que supera muchísimo el objetivo general que tienen. Entonces, más bien sería o señalar la cantidad de abortos recurrentes por edad. Y, bueno, de proponer acciones de cuidado, pues ya no, ¿cierto? Entonces, fíjense que de hecho los objetivos generales y el objetivo específico llevan a pensar que realmente no les importa todavía mucho la intervención, porque tienen todo focalizado sobre conocimiento, conocimiento, conocimiento. O sea, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y luego, pues en últimas, no pasa nada si quitan, digamos, ese alcance al objetivo general. ¿Listo? Ok. Ujú. Vale, entonces las compañeras que habían proyectado antes que ustedes para que puedan seguir. Profe, nosotros ya le comparto. Dale, Angie.
Vení, poneme el título, por favor. Hoy, profe. Entonces dice prevalencia del deterioro. Dale desde el inicio, Angie, por favor. Desde el título. Profe, la siguiente semana vamos a continuar con lo mismo. Bueno, la siguiente semana viene un festivo. Entonces, voy a enviarles como unas lecturas un tanto para matizar lo que tiene que ver con los métodos de investigación, o sea, lo que tiene que ver con diseños de investigación, un poco como para, ya que estamos definiendo la pregunta, los alcances, los objetivos, entonces que ustedes puedan decir, ok, entonces voy a plantearme la propuesta metodológica, ¿sí? Como el diseño metodológico. Cosa que en 15 días más o menos que regresamos, se me ocurre que necesitamos pasar pues todos, nos estamos demorando casi que unos 20, 30 minutos por grupo, por trabajo. Entonces eso pues nos va a llevar a que en últimas nos vayamos todo el semestre en estas, pero hay que levantar nota de segundo corte. Entonces, ¿qué les propongo para poder levantar esa nota de segundo corte? Yo estaba, digamos que, pensando en hacer un ejercicio similar al que estamos haciendo, es decir, proponerles una pregunta, ¿vale? Mal hecha, y que ustedes me digan por qué está mal hecha. Proponer un objetivo, entonces decirles, bueno, ¿cómo ajustarían esta pregunta? Y propónganla. Digamos que tenemos alternativas de respuesta, donde está formulada la pregunta, donde está formulado el objetivo, ¿vale? Y en función de eso, digamos que tendríamos la nota, casi que como un asunto más como de conocimientos. Entonces, en suma, lo que he pensado es algo como en ese sentido, ¿sí? Digamos que poder aproximarnos a lo que alcanzamos a entender sobre práctica de formulación de preguntas, objetivos de investigación y a partir de ahí sacar la nota. ¿Sí? Eso es como lo que había pensado y dejar una especie de taller que puede ser por grupos un poquito más similares a los que están conformados ya, ¿vale? Para como responder como a unas preguntas de las lecturas y sobre esa base entonces también sacar nota. O sea, serían prácticamente como dos ejercicios que haríamos para obtener la nota del corte. Eso es como en esencia como la propuesta que quisiera como hacerles. Realizar un parcial corto, o sea, máximo 5 preguntas de A, B, C, D. No tienen que pues como escribir nada ni nada, solo A, B, C, D. Y pues el trabajo como para no atrasarnos tanto, ir avanzando sobre la metodología, que serían unas preguntas sobre unas lecturas de metodología. Entonces es como con la guía de lectura, leer, responder y entregar como grupo. Eso sería como lo que se me ocurre para que no nos atrasemos tanto por lo que viene del siguiente parcial, ¿vale? Porque necesitamos sacar nota. Entonces, yo estoy contento, digamos así, creo que ustedes también, pues, de poder como revisar entre nosotros lo que los demás compañeros están haciendo. Pues voy a tratar entonces de que sean cosas, pues, no muy extensas, sino como muy específicas, muy puntuales, para que el objetivo se alcance. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan identificar los diseños de investigación que mejor se les aproximan a sus propuestas de investigación para que el último corte estemos entregando como en los consolidados de los trabajos.
Entonces, los estados del arte con las retroalimentaciones que se hicieron, los planteamientos de pregunta, ya que tenemos lo de los diseños metodológicos, incluirlos, ¿vale? Y por lo menos tener algo más adelantado sobre la propuesta de investigación. En este pequeño tiempo que tenemos, podemos seguir la siguiente con ustedes, o sea, arrancar ustedes, Angis y Mayra, pero lo que me queda de tiempo, como utilizarlo con ustedes aquí. Entonces dice, prevalencia del deterioro cognitivo en el adulto mayor institucionalizado en la ciudad de Cali. Entonces, para poder hacer la prevalencia del deterioro cognitivo, la primera pregunta que surge es, ¿cómo se va a hacer la caracterización de ese deterioro cognitivo? Es decir, ¿qué instrumento se va a utilizar? ¿Vale? En términos de pensar de que vamos a pedirle a las instituciones de la ciudad de Cali que nos reporten los resultados de sus estudios, o sea, de sus caracterizaciones de deterioro cognitivo. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, que la institución A utiliza, por ejemplo, un Mini-Mental y la institución B, porque tiene más recursos, utiliza una escala de inteligencia. Entonces, la equivalencia entre los diferentes tipos de instrumentos muchas veces va a ser un gran problema para poder decir que tenemos una prevalencia del deterioro. Porque para ello, digamos que necesitaríamos una equivalencia dentro de los instrumentos utilizados. Entonces, la pregunta ahí está primero saber cuántos adultos mayores institucionalizados tenemos en Cali, ¿sí? Eso sería como la gran pregunta. Entonces, ingresar al DANE y en el DANE saber, adultos mayores, ¿cómo está la situación del adulto mayor en Cali? ¿Cuántos son? ¿Vale? Ahora, para poder saber la prevalencia, entonces necesitamos saber de ese total de adultos mayores, cuántos de ellos tienen deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo, entonces, uno podría decir, primero, ¿cuál es el instrumento que se va a tomar? ¿Van a ser entonces fuentes secundarias o ustedes se lo imaginan yendo a las instituciones y evaluando a adultos mayores para establecer la prevalencia? ¿Cómo lo han pensado? Pues la verdad, profe, hemos estado pensando las dos cosas. Hacerlo pues por medio de encuestas en instituciones donde están los adultos mayores, como para tener una fuente primaria, o sea, digna de creer. Y de pronto basarnos en algunas encuestas realizadas por entes territoriales. Ok. Muy... De hecho, esos son uno de los instrumentos que tenemos pues pensado implementar. Vale. Porque de hecho, digamos, con el adulto mayor es muy típico la caracterización del deterioro cognitivo, es decir, casi que una de las razones por las cuales se institucionaliza el adulto mayor por el deterioro cognitivo. Sí. Entonces, la verdad es que ahí, o sea, ahí es donde yo quería hacerte de pronto la pregunta o que nos asesoraras mejor en cuanto al